Buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados. Gracias por dejarnos acompañarlos un ratito en esta mañana de domingo. Y hoy les vamos a estar hablando de un tema súper importante. Seguramente le pasó durante el año, a todos nos pasa en algún momento del año. Vamos a hablar de las caídas. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la edad, avanza también el riesgo. Pero este va a ser uno de nuestros principales temas. Conozca los títulos. El presupuesto 2019 contempla un recorte del plus para jubilaciones y asignaciones familiares de la Patagonia y no permitiría que los beneficiarios de la PUAM tengan otro ingreso. De ser así, los adultos mayores que cobren esta pensión no podrán trabajar para completar los aportes. El 30% de los mayores de 65 años ha sufrido al menos una caída al año y en mayores de 80 ese número asciende al 50%. Estas pérdidas de estabilidad postural pueden producirse por múltiples factores. Más allá de las causas, las consecuencias son con frecuencia traumáticas, ya que generalmente conllevan fracturas que tienen una evolución muy lenta. ¿Podemos evitar lastimarnos al caer? Juan Rodríguez es baterista todoterreno. Pasó del folclore al rock, aunque en realidad su gran amor era la salsa. Conozca hoy a este gran músico que llegó a tocar nada menos que con Charly García y David Lebón. Gran historia la de Juan Rodríguez, le va a encantar, la va a emocionar seguramente, va a disfrutar muchísimo de su música, pero antes de ir a esa historia les vamos a hablar de la parte económica, porque seguramente en los últimos días estuvo escuchando y mucho sobre qué es lo que pasa con este borrador del presupuesto 2019 que ya se está debatiendo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso. Bueno, este borrador tiene dos puntos principales en los que involucra a los jubilados, pensionados y también a las asignaciones familiares. Por un lado los de la PUAM, por otro lado aquellos que tienen un plus patagónicos, ya vamos a ir a eso y les vamos a hablar a ellos. Primero los de la PUAM. Son 100.000 beneficiarios en toda la Argentina. ¿Y cuáles van a ser las modificaciones que tendrían? Dos, principalmente, los nuevos de la PUAM y los que ya tienen esta pensión universal al adulto mayor. Mire la siguiente placa y les vamos a decir entonces cuáles son esas posibles modificaciones si se aprueba este presupuesto 2019. Bueno, por un lado va a haber una evaluación patrimonial. ¿Qué significa esto? Bueno, hasta ahora los hombres y mujeres mayores de 65 años que no hayan tenido los 30 años de aporte real o que no hayan podido ingresar a una moratoria podían solicitar esta pensión sin ningún otro tipo de requisito. Ahora va a estar este requisito, punto realmente de inflexión y que va a marcar un antes y un después, ¿sí? ¿Cuántos vehículos tiene? ¿Cuántas propiedades tiene? ¿Cuánta antigüedad tiene ese vehículo? ¿Tiene o no tiene diferentes ingresos? Todo eso va a modificar el otorgamiento entonces de la PUAM. Va a haber requisitos diferentes en ese aspecto, pero además usted no va a poder tener otro ingreso que no sea el que está percibiendo por ese beneficio de la pensión universal al adulto mayor. Antes no necesitaba cumplir este requisito, es decir, usted podía tener la pensión y poder tener un ingreso de un alquiler o poder tener un ingreso de un trabajo en relación de dependencia o como monotributista. Inclusive con ese trabajo usted podía completar los años de aporte que le faltaban. Ahora ya no. De aprobarse, vuelvo a reiterar, este presupuesto y este borrador del Ejecutivo por parte del Congreso, no se va a poder tener ningún tipo de ingreso. Esto pasa con las PUAM, pero pasemos ahora a los jubilados, pensionados y a las asignaciones de la Patagonia. Hay un cierto sector de la Patagonia que está establecido desde el 2008, como zona desfavorable. Y entonces, a raíz de esta zona desfavorable, esos jubilados y pensionados cobraban un plus de un 40%. ¿Qué es lo que se quiere hacer con este presupuesto, con el nuevo del 2019? Que ese 40%, ese plus, descienda a un 20%, es decir, que se reduzca en un 50%. Entonces, ¿a quiénes abarcaría?
jubilaciones y pensiones, PUAN, pensiones no contributivas, graciables y veteranos de Malvinas. Prácticamente todos entonces los que tenían este plus del 40%. Ahora, estamos hablando de los nuevos jubilados nada más, es decir, aquellas personas que van a cobrar su primera pensión desde el 2019. Los jubilados, pensionados y todos los que estaban en ese grupo que recién vimos, que tengan este plus patagónico del 40%, los que ya lo estén cobrando, no se los van a sacar ni tampoco se lo van a reducir. Es para los futuros jubilados del 2019. Y ahí están entonces las zonas que están cobrando este plus. Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y también Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Todas esas zonas, usted reside en esa zona, es jubilado patagónico o es jubilado con este plus del 40%, no se lo van a tocar. Pero atentos a los que se jubilan el próximo año, porque de aprobarse este presupuesto en el Congreso, la reducción sería bastante importante, de un 50%, y ese plus quedaría solamente en un 20%. Por supuesto que les vamos a ir informando domingo a domingo y también durante la semana por Canal 9 qué es lo que pasa con este presupuesto de aprobarse, si se aprueba así tal cual o si va a tener modificaciones. Y ahora sí, vamos a dejar un poquito de lado el tema económico, siempre es importante, por eso abrimos el programa con lo que a usted más le importa, que últimamente sin duda es el bolsillo, pero también otro punto que importa y mucho es la salud. Y por eso vamos a otro de los títulos de nuestro programa. ¿Qué pasa con las caídas? Y 2 de cada 5 adultos mayores de 80 años sufre una caída al año. Y esto es sumamente importante y por eso estamos con el licenciado en Kinesiología, Pablo Laspina, para que nos hable si la edad es un factor de riesgo para las caídas. Sí, la edad es un gran factor de riesgo. Se considera al adulto mayor a partir de los 65 años de edad y a medida que vamos pasando los años, se considera que va increyendo la posibilidad de tener caídas durante el año. Cuando evaluamos a una persona adulta, una de las preguntas frecuentes es cuántas veces o cuántas caídas ha sufrido en los últimos 3 o 6 meses. Entonces eso nos da pautas del riesgo, entre otras tantas medidas, el riesgo que tiene esa persona de sufrir una caída habitualmente. Ahora, no siempre depende de una torpeza, por decirlo de alguna manera, o dificultad al caminar, o encontrarse con un obstáculo que uno no pudo superar y entonces se cayó o estaba distraído. ¿Puede ocultar esa caída alguna enfermedad, algún problema auditivo, algún problema visual? Por lo general es parte del proceso de envejecimiento los riesgos de caída. Con el correr del tiempo van disminuyendo ciertos reflejos y ciertas actitudes que nos hacen mantener mucho más alerta a la posibilidad de una caída. Por supuesto que la pérdida de la audición o la pérdida de la vista o la pérdida de ciertos sentidos como la propiocepción y la estabilidad nos hacen tener mucho más riesgo de caída. Eso es normal. No quiere decir que siempre haya una enfermedad o una patología grave detrás de una caída. A veces puede haberla, pero no siempre la caída es sinónimo de algo muy grave, sino que es producto del exceso de confianza y la falta de respuestas a esa pérdida de estabilidad que uno sufrió en ese momento. Que de más joven uno hubiera reaccionado de otra manera y ahora tenemos menos herramientas para poder reaccionar. ¿Cómo se puede prevenir la caída entonces? Se puede prevenir de muchas maneras. Primero hay talleres de prevención de caídas. Por ejemplo, yo particularmente estoy en un hospital donde tenemos un taller, donde hacemos un taller grupal de prevención de caídas, donde se le da al adulto mayor pautas en cuanto a la alimentación, al calzado,
a las prevenciones que tiene que tener tanto cuando sale de la casa como cuando está dentro de la casa. Se les da pautas de ayudamarchas, de cuándo usarlos, cuándo no, de qué manera. Se les da una rutina de ejercicios que hacemos desde la parte de kinesiología, donde les enseñamos a moverse, les damos confianza en los movimientos, los hacemos trabajar de manera que estimulemos las reacciones ante las posibles caídas y también les enseñamos a cómo caer. Y eso hace que la persona empiece a tomar confianza y empiece a ganar cierta independencia y no esté tan pendiente del miedo a caerse. ¿Y cómo se enseña a caer? Digo, la frase parece rara, ¿no? Les enseñamos cómo caer. ¿Cuáles serían algunos tips para aquellas personas que no participaron de ninguno de estos talleres? Hay maneras de enseñar y de mostrar cómo caer. ¿Sí? Eso nosotros lo que hacemos es, lo mostramos a través de videos y después el que se anima lo practica. Entonces mostramos cómo caerse, cómo levantarse, cómo incorporarse, si tiene que ayudar a alguien a levantarse, cómo hacerlo. No hay una fórmula única. No hay una fórmula. Pero ¿cuáles serían algunos de estos tips? Por ejemplo, si una persona está mirando ahora y dice, la verdad que a mí me pasó este año, me pasó 2 o 3 veces, me costó mucho levantarme. Sí. ¿Cuáles serían algunos tips para decir, bueno, déjese caer, digo, o ponga las manos? Sí, el tema de la caída es que nos sorprende. Y siempre hay que tratar de no caer muy como la deriva y como si fuéramos un cuerpo muerto, sino por el contrario, tratar de amortiguar esa caída de alguna manera, ¿sí? Con la postura del cuerpo, con la postura de los brazos y de las piernas. Y después, en cuanto a levantarnos, también es válido saber rolar en el piso, cómo ponernos en cuadrupedia, cómo apoyarnos o usar de apoyo a algún mueble o algo que tengamos cerca que nos ayude a incorporarnos progresivamente. Esas son pautas mínimas que uno da para cuando se caen o ven que pierden el equilibrio y ya se cayeron y tienen que levantarse. Lo importante es no llegar a caerse. Claro, muchas veces uno lo que no puede prevenir es la calle, ¿no? Cómo están las veredas, si hay bajada del cordón, si no hay bajada del cordón, si hay alguna vereda rota, un charco, entonces uno no ve. Pero la casa sí uno la puede preparar para ese adulto mayor. ¿Cuáles serían algunas indicaciones para preparar la casa y el calzado principalmente? Bien, empezando por el calzado tiene que ser un calzado cómodo, un calzado que tenga una suela que sea flexible, particularmente de goma, o que sea ciertamente antideslizante, pero no que se trabe en el piso. Un calzado que esté bien agarrado al pie, que no se salga con facilidad. Esas son pautas que uno tiene que tener en cuanto al calzado. Siempre también considerando la forma del pie de cada uno, es el calzado ideal o adecuado que uno tendrá que conseguir. Con respecto a lo que podemos cuidar dentro de la casa hay que cuidar todo lo que sean los obstáculos o las cosas que estén flotando por el piso, ¿sí? No tener alfombras, por ejemplo, las evitarlas. Alfombras, si hay desniveles que estén bien iluminados y bien marcados, los accesos o la movilidad dentro de los baños, la iluminación de los ambientes tiene que ser buena, sobre todo si se levantan a la noche, que es frecuentemente las caídas por la noche cuando se levantan para ir al baño y ahí sufren las caídas. El baño es un lugar que podría llegar a ser riesgoso. Hay que poner barandas. ¿Cuál sería la indicación para el baño? En el baño hay agarraderas, hay elevadores de inodoros, hay asientos para dentro de las bañeras, como para poder generar una cierta confianza y estabilidad dentro del baño. Sí, esos son elementos que se utilizan y siempre se recomiendan. ¿Le cuesta a la persona que se cayó volver a tomar confianza, no tener miedo? Sí, sí. Es uno de los grandes temores de la persona que sufre una caída y sobre todo aquella persona que sufrió una caída, a consecuencia de esa caída tuvo una fractura. Es muy común. Es muy fractura común. De cadera. Y las más frecuentes son la fractura de cadera, fractura de muñeca y la fractura de hombro. Son las 3 fracturas más frecuentes productos de una caída en las personas mayores. Y es muy común que el paciente, sobre todo en las fracturas de cadera que tiene que rehabilitar la marcha, es muy común la pérdida de confianza y el temor que tiene para volver a poder caminar. Y aunque la rehabilitación en muchos casos es lenta, la persona puede volver a tener una vida completamente normal. Y esto hay que decirlo porque muchas veces tienen miedo o abandonan la rehabilitación. La rehabilitación es la clave para volver a caminar de manera normal, tener una rutina tranquila. Es fundamental. La rehabilitación empieza desde el momento
que bueno, se sufre la caída, ya sea si el paciente fue operado o no operado, pero en cuanto se da el diagnóstico y está en condiciones de empezar la rehabilitación tiene que empezar. Y fundamentalmente se basa en devolverle la confianza al paciente, ¿sí? Más allá de, como decíamos, las fracturas de cadera, tengo que rehabilitar la marcha, pero a lo mejor una señora que tuvo una fractura de muñeca, que fue consecuencia de una caída, también tengo que tener pautas en esa marcha como es y trabajarla y darle pautas para que no se vuelva a caer. Más allá de rehabilitar la movilidad de esa muñeca o de ese hombro, también le tengo que dar pautas para que no vuelva a caerse, y eso también es parte de la rehabilitación. Y es fundamental por parte del paciente la colaboración en la rehabilitación, porque son ellos los que se rehabilitan. Y cuando hablamos de estos temas siempre le vamos a la familia también. No se enoje con ese adulto mayor, con ese papá o ese abuelo que se cae. No lo hace a propósito, ¿no? Muchas veces a la familia hay que explicarle esto, hay que decirle... La familia es fundamental también en la parte de rehabilitación. Depende muchísimo la contención que tenga ese paciente. Varía mucho esos pacientes que a lo mejor están internalizados, que están en un geriátrico y que no tienen apoyo familiar. Es totalmente distinto a cómo uno tiene que trabajar, a cómo uno tiene que abordar, y a aquel que tiene un respaldo familiar y una contención familiar que ayuda y colabora en el tiempo que nosotros no estamos, porque también eso es fundamental. Nosotros no estamos las 24 horas con el paciente. Claro, y ellos en sus casas también tienen que activar esa rehabilitación. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa, a tener en cuenta entonces todos estos consejos y también a tener en cuenta lo que les voy a decir ahora. Voy a mirar el piso así no me caigo. Miro, camino despacio, tomo en cuenta los consejos que nos dijo entonces el licenciado en Kinesiología. Y escuchen esto que es muy importante también. ¿Qué pasa con la nueva credencial de PAMI? ¿Todavía no la recibió? Bueno, la puede recibir en los próximos meses. Inclusive la distribución va a continuar durante el 2019. Hasta que no llegue a su casa esa nueva credencial de PAMI, usted puede utilizar la que tiene ahora, ¿sí? Que pasaría a ser la vieja credencial. Pero actualmente están las dos utilizándose sin ningún tipo de inconveniente. Recuerda que no tiene que hacer ningún trámite para recibir la nueva credencial. La recibe bajo puerta, no es necesario que firme nada, no le van a tocar el timbre, no tiene que llamarlo por teléfono, ni pedirle ningún dato. Ahora, cuando usted recibe esa credencial en su casa, la tiene que activar de la siguiente manera. Mira este tutorial. Va a ingresar a la página de PAMI, es muy sencillo, ahí lo ve. Luego, coloca activar la nueva credencial, ¿sí? En la primera página que aparece directamente allí, en PAMI. Una vez que hace clic, tiene que ingresar el número de afiliado que figura en la nueva credencial. Luego hace clic en No soy un robot, obviamente, porque le está solicitando eso para identificarlo. Después pone el código de seguridad que está al dorso de su tarjeta nueva y también vuelve a ingresar y pone siguiente. Completa todos los datos de contacto, teléfono celular, correo, teléfono fijo. Y luego pone activar su credencial. Es realmente muy sencillo y una vez que realiza esto, le llega un correo electrónico y a través de ese correo electrónico ingresa nuevamente a la página de PAMI y activa definitivamente entonces su nueva credencial y allí puede utilizarla en farmacias para hacer trámites en las unidades de gestión local de las diferentes sedes de PAMI y va a tener parte de sus datos personales, no así por supuesto la historia clínica, pero sí todos sus datos personales y los estudios que se realizó con la fecha exacta. Dejamos la parte de salud y ahora sí nos vamos al último título de nuestro programa que usted estuvo ahí mirando, que nosotros le decíamos va a ser una historia que le va a encantar, se van a divertir muchísimo. Él se llama Juan Rodríguez, es baterista rockero, tocó con David Lebón, tocó con Charly García, ahora lo va a ver en las imágenes, pero ¿sabe cuál es su pasión? Empezó con el folclore, pero esa no era su pasión era la salsa. Juan Rodríguez. Empecé tocando folclore, soy hijo de santiagueño, que eso ayuda mucho porque Santiago del Estero es la provincia del ritmo, por la chacarera, por el gato, el escondido. Bueno,
De ahí no dejé nunca de tocar los palillos. O sea, los palillos del bombo y pasé a tocar los palillos de la batería. Y yo he ido enfermo, he quebrado un brazo, he ido todo y nunca dejé de tocar. He tocado en Luna Park con el brazo enyesado, con papos, ¿viste? Yo por suerte digo, gracias a Dios tuve en el momento justo cuando necesitaban bateristas Charly García, David Lebón, León Gieco, con el único que yo siempre digo que no pude tocar, que fue mi anhelo con Spinetta. Pacificadora de querer. Tienes tanto tiempo para recorrer. Tienes un instante para regalar. Estoy todo el día acá donde estamos ahora. Doy clases desde las 2 de la tarde, a veces a la mañana, a chiquitos, a gente grande, a muchas chicas. Les gusta. Ahora la explosión musical es todas las minas tocan el saxo, el piano, cantan, bailan, ¿viste? Es como que antes no había eso, una mujer tocando el saxo. O la batería. ¿Quién iba a tocar la batería de una mujer? Entonces está buenísimo, porque hay buenas mujeres músicas. Pero siempre estoy haciendo diferentes cosas con diferente gente porque me apasiona lo nuevo. Y ahora estoy viendo de tocar el bombo con el hijo de Horacio Guaraní en los festivales. Y a mí me apasiona porque nunca toqué folclore ahora. Toqué cuando era chico, pero en un escenario a tocar folclore con un montón de gente es bárbaro para mí. Que por eso voy buscando en las cosas que aparecen diferentes cuál es lo que me va a hacer sentir ser diferente, mejor. Y seguramente esta historia lo hizo viajar a sus recuerdos, viajar a esa música que le gusta, viajar al rock, recordar, ¿no? Y estuvo buenísima porque Juan Rodríguez es un grosso, pero ¿sabe qué? Nosotros lo queremos invitar a viajar, salir de Argentina, así que agarre su pasaporte imaginario porque después de este breve corte y en donde lo dejamos como siempre con una adivinanza, los vamos a llevar a un lugar increíble. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. El espejo. Y la adivinó, hoy tampoco fue tan difícil, ¿eh? Estamos siendo muy buenos en este mes, en septiembre, octubre. Estos 2 meses bastante fáciles vinieron, las adivinanzas. Pero bueno, como lo prometido es deuda, ya le dijimos que prepare el pasaporte imaginario. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo de viaje, lo vamos a llevar de viaje. Mira qué lugar hermoso, qué lugar increíble de sueños, sin duda. Este lugar se llama Santorini, en Grecia. La llaman la diosa del mar Egeo porque es como ninguna otra. Basta dirigirse a cualquier punto de la isla para comprender las razones de la fascinación que provoca. Al recorrer las antiguas casas de los pescadores, excavadas en la roca, pintadas con cal y con techos en forma de bóveda, uno descubre que Santorini es, en esencia, lo que queda de una enorme explosión volcánica que destruyó los primeros asentamientos existentes, haciendo desaparecer gran parte del territorio de la antigua isla y provocando la creación de la caldera geológica actual. Mire y disfrute. Con estas bellas imágenes no me puede decir que no va a empezar un domingo excelente, que no lo va a disfrutar, porque realmente es un regalo para la vista, es increíble, ¿no? Bueno, todos los domingos vamos a intentar irnos juntos de viaje, conocer algún punto del mundo diferente, esos que a usted seguramente le va a alegrar el domingo. Y no se olvide que puede contactarnos y ver, por supuesto, las notas que hicimos, las charlas que tuvimos, las entrevistas y estos lugares increíbles que seguramente en algún punto va a coincidir con su lugar de origen para aquellos inmigrantes que llegaron, ¿no?, de Europa. Bueno,
puede contactarnos en Conexión Jubilados en el Facebook. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un día increíble.